¿Alguna vez te has detenido a pensar por qué parece que los elegidos de Dios enfrentan más ataques del enemigo? Vamos a explorar esto juntos. Existe un propósito divino especial en tu vida, algo que solo tú puedes cumplir. Y es exactamente por eso que el enemigo siempre está al acecho, listo para desafiarte a cada paso. El adversario, muchas veces invisible, se esconde entre nosotros. Él observa cada movimiento tuyo, cada palabra que sale de tu boca. Sus ataques son intensos y constantes, porque él sospecha que tú eres uno de los elegidos de Dios. Y si tú eres un elegido de Dios, eres una amenaza real a sus planes oscuros. En este video, quiero explicarte por qué los elegidos de Dios son objetivos constantes del enemigo. Primero, necesitamos entender que Dios no tiene favoritos. Todos nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Somos todos herederos de Cristo. Cada uno de nosotros es una obra maestra del Creador. Pero no todos responden al llamado de Dios. En Isaías capítulo 45, versículo 22, leemos: «Vuélvanse a mí y sean salvos, todos los confines de la tierra, pues yo soy Dios, y no hay ningún otro». Los que aceptan ese llamado y se vuelven a Jesús son considerados los elegidos de Dios. Si has decidido entregar tu vida a Jesús, proclamar su palabra, testimoniar las transformaciones que Él opera en tu vida y reconocer que el Señor es el único camino para la salvación, entonces eres uno de esos elegidos. ¿Y qué significa esto? Significa que a través de tu ejemplo puedes atraer más personas a Jesús. Pero esto también significa que debes estar preparado, porque cada vez que el enemigo perciba las señales de la intervención divina en tu vida, intentará frustrar tus planes con ataques. La buena noticia es que Dios siempre nos conduce a la victoria. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos asegura en 2 Corintios capítulo 2, versículo 14, que la gracia de Dios nos lleva siempre al triunfo, transformándonos en trofeos de la victoria de Cristo y esparciendo el conocimiento de Dios por donde pasamos. El diablo no desperdicia sus esfuerzos en cualquier persona. Él se enfoca en aquellos que son valiosos para Dios y que amenazan sus planes de dominio en la tierra. La Biblia lo describe como un león rugiendo, buscando a quien devorar. La estrategia del enemigo es clara. Él quiere desviar y debilitar a los creyentes en la fe, intentando desanimarlos e impedir su progreso en el caminar con Dios. Incluso sabiendo que ya está derrotado, Él continúa luchando contra nosotros, las criaturas de Dios. Él sabe que, en nuestra búsqueda de la santidad, podemos fallar debido a nuestros deseos y debilidades. Sin embargo, la destrucción del enemigo ya está sellada a los ojos de Dios, pero su objetivo principal somos nosotros, tú y yo. ¿Y por qué esto? Porque cada paso que damos hacia Dios, cada alma que ayudamos a salvar, es una derrota para Él. Él sabe que cuanto más nos acercamos a Dios, más fuertes nos volvemos y más debilitado se siente. Entonces, si estás enfrentando desafíos y ataques, recuerda, eso es una señal de que estás en el camino correcto. El enemigo teme el poder de la gloria de Dios manifestada en nuestras vidas. Él sabe que, si permitimos que esa gloria brille, no solo nuestras vidas serán transformadas, sino también la vida de todos a nuestro alrededor. Y eso para Él es inaceptable. Pero aquí está la verdad que necesitas internalizar. No tenemos nada que temer. Incluso cuando el enemigo nos ofrece tentaciones y desafíos constantes, la ventaja está de nuestro lado. Dios es soberano y, si permanecemos fuertes y resistimos las trampas del enemigo, Dios usará todo esto para nuestro bien. Cuando resistimos las embestidas malignas y nos mantenemos firmes en el camino de Dios, algo extraordinario sucede. Dios nos recompensa con victorias que van más allá de nuestra comprensión. Nos ofrece restauración en áreas donde pensábamos estar perdidos y nos concede una gloria que refleja su amor y poder en nosotros.
Piensa en el mayor error del diablo. Él permitió la crucifixión de Jesús, sin darse cuenta de que estaba participando en el plan divino para la salvación de la humanidad. Jesús murió para redimirnos de nuestros pecados, y el pecado es el arma principal del enemigo contra nosotros. Al enfrentar los ataques del enemigo y resistir, estamos reafirmando la victoria que Cristo ya nos ha concedido. En Juan capítulo 16, versículo 33, Jesús nos dice: «Les he dicho estas cosas para que en mí tengan paz. En este mundo tendrán aflicciones, sin embargo, ánimo, yo he vencido al mundo». Estas palabras de Jesús son una invitación a encontrar paz y confianza en Él, incluso en medio de las tormentas de la vida. Dios ya despojó al enemigo de su poder absoluto sobre nosotros. Él nos dio la capacidad de resistir, de encontrar alternativas divinas para cada desafío que enfrentamos. Es nuestra responsabilidad, como hijos de Dios, emplear esos dones celestiales para nuestro beneficio y para la gloria de su nombre. Recuerda, cada vez que resistes los ataques del enemigo y permaneces firme en tu fe, estás declarando al mundo espiritual que la victoria de Jesús es real y poderosa. Te conviertes en un testimonio vivo del poder redentor de Cristo. A cada paso que das hacia Dios, a cada alma que ayudas a salvar, infliges una derrota al enemigo. Él sabe que no puede vencerte, porque la victoria ya fue conquistada por Jesús en la cruz. Entonces, cuando te sientas atacado, desafiado o tentado, mira hacia arriba. Ve más allá del ataque. Ve la gloria que Dios está listo para revelar a través de ti. Cree que, con Dios a tu lado, no hay batalla que no puedas ganar. Cada desafío es una oportunidad para que Dios muestre su poder en tu vida. Y cada victoria es un testimonio de su infinita gracia y amor. Ahora que entendemos la importancia de resistir al enemigo, vamos a explorar las armas poderosas que Dios nos ha dado para ganar esta batalla. La primera y más fundamental de estas armas es la oración. La oración es mucho más que solo palabras dichas a Dios. Es nuestra línea directa de comunicación con el Creador del universo, nuestro Padre Celestial. Es a través de la oración que nos conectamos íntimamente con Dios, compartiendo nuestras alegrías, preocupaciones, agradecimientos y peticiones. Es en la oración que encontramos consuelo, fuerza y dirección. Imagina la oración como un escudo que nos protege de los ataques del enemigo. Cuando nos arrodillamos y derramamos nuestro corazón delante de Dios, estamos poniéndonos bajo su protección divina. La Biblia nos dice en Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7: «No anden ansiosos por cosa alguna, pero en todo, por la oración y súplicas, y con acción de gracias, presenten sus peticiones a Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús». Cuando enfrentamos tentaciones y desafíos, lo primero que debemos hacer es orar. La oración nos ayuda a mantener el enfoque en Dios, a recordar que Él es nuestro refugio y fortaleza, y que nada es imposible para Él. Jesús nos enseñó la importancia de la oración en su propia vida. En Lucas, capítulo 5, versículo 16, está escrito: «Pero Jesús se retiraba a lugares solitarios y oraba». Jesús sabía que, para enfrentar las tentaciones y cumplir la voluntad del Padre, Él necesitaba estar en constante comunicación con Dios. Y si el propio Hijo de Dios dependía de la oración, cuánto más nosotros debemos hacer lo mismo. La oración nos da discernimiento para reconocer las trampas del enemigo y sabiduría para tomar decisiones que agradan a Dios. Un ejemplo poderoso de cómo la oración puede transformar situaciones desesperadas es la historia de Daniel en la cueva de los leones. Daniel era un hombre de oración, que oraba 3 veces al día, incluso cuando fue prohibido por el decreto del rey. En Daniel capítulo 6, vemos que por su fidelidad en oración, Dios lo libró de la cueva de los leones. Daniel confió en Dios y permaneció firme en su práctica de oración,
y Dios lo protegió milagrosamente. Otro ejemplo inspirador es el de Elías en el Monte Carmelo. En Primera Reyes capítulo 18, Elías oró a Dios pidiendo que mostrara su poder ante los profetas de Baal y todo el pueblo de Israel. Dios respondió a la oración de Elías enviando fuego del cielo para consumir el sacrificio. La oración de Elías demostró el poder de Dios y llevó al pueblo a reconocer que el Señor es Dios. La oración fortalece nuestra fe. Cuando vemos a Dios responder a nuestras oraciones, incluso en las pequeñas cosas, nuestra confianza en Él crece. Y esa confianza es crucial cuando enfrentamos las tormentas de la vida. Sabemos que Dios está con nosotros, escuchando cada palabra, sintiendo cada dolor, celebrando cada victoria. La oración también nos une como comunidad de creyentes. Cuando oramos unos por otros, compartimos nuestras cargas y alegrías, nos apoyamos mutuamente. En Santiago capítulo 5, versículo 16, leemos: «Confiesen sus pecados unos a otros y oren unos por otros para ser sanados». La oración del justo es poderosa y eficaz. Entonces, amigo mío, haz de la oración una parte vital de tu día. No solo en los momentos de necesidad, sino constantemente, como una conversación continua con Dios. Comienza tu día con oración, buscando orientación y fuerza. Durante el día, mantén un espíritu de oración, conversando con Dios en tus pensamientos y acciones. Y termina tu día en oración, agradeciendo a Dios por sus bendiciones y entregándole todas tus preocupaciones. Recuerda, la oración es tu arma más poderosa contra el enemigo. Es tu refugio, tu fortaleza, tu conexión directa con el Dios Todopoderoso. Úsala con fe y confianza, sabiendo que Dios siempre está escuchando, siempre presente y siempre listo para ayudarte a vencer cualquier desafío. Además de la oración, la segunda arma vital que Dios nos ha dado para ganar las batallas espirituales es su palabra. La Biblia, la palabra de Dios, es una fuente inagotable de sabiduría, fuerza y orientación. No es solo un libro, es la revelación viva del carácter de Dios, de sus planes y propósitos para la humanidad. La palabra de Dios funciona como una espada afilada que corta a través de las mentiras del enemigo. En Efesios capítulo 6, versículo 17, Pablo se refiere a la palabra de Dios como la espada del Espíritu. Esto significa que, al igual que una espada se usa para la defensa y el ataque, la Biblia nos protege de las mentiras del diablo y nos capacita para ganar las batallas espirituales. Jesús nos dio el ejemplo perfecto de cómo usar la palabra de Dios para derrotar al enemigo. Durante su tiempo en el desierto, después de ayunar por 40 días y 40 noches, Jesús fue tentado por el diablo. En Mateo capítulo 4, cada tentación que el diablo lanzó contra él fue combatida con la palabra de Dios. Jesús respondió: «Está escrito», y citó las Escrituras, frustrando cada intento del enemigo. Este ejemplo nos muestra que conocer y citar las Escrituras es esencial para nuestra victoria espiritual. La palabra de Dios tiene el poder de transformar nuestras vidas. Ella nos ilumina, nos da discernimiento y nos fortalece. El salmista declara en Salmos capítulo 119, versículo 105: «Tu palabra es lámpara que ilumina mis pasos y luz que alumbra mi camino». Cuando estamos inmersos en la palabra de Dios, nuestros pasos son guiados y nuestros caminos son iluminados, haciéndonos menos susceptibles a las trampas del enemigo. Además de guiarnos, la palabra de Dios nos da esperanza y consuelo en tiempos de dificultad. Cuando enfrentamos desafíos y pruebas, podemos encontrar en la Biblia promesas que nos aseguran del amor y cuidado de Dios. En Romanos, capítulo 15, versículo 4, Pablo escribe: «Pues todo lo que fue escrito en el pasado fue escrito para enseñarnos, de forma que por medio de la perseverancia y el buen ánimo procedentes de las Escrituras, mantengamos nuestra esperanza». Considera la historia de Josué. Cuando él asumió el liderazgo de Israel después de la muerte de Moisés,
Dios le dio una instrucción clara. No dejes de hablar las palabras de este libro de la ley y de meditar en ellas de día y de noche, para que cumplas fielmente todo lo que está escrito en él. Solo entonces tus caminos prosperarán y tendrás éxito. La obediencia a la palabra de Dios fue fundamental para el éxito de Josué y del pueblo de Israel. Josué meditaba en la ley de Dios constantemente, y eso lo capacitaba para liderar con sabiduría y fuerza. Otro ejemplo inspirador es el de Elías en el Monte Carmelo. En Primera Reyes, capítulo 18, Elías oró a Dios pidiendo que mostrara su poder delante de los profetas de Baal y de todo el pueblo de Israel. Dios respondió a la oración de Elías enviando fuego del cielo para consumir el sacrificio. La oración de Elías demostró el poder de Dios y llevó al pueblo a reconocer que el Señor es Dios. Estar constantemente en la palabra de Dios también nos ayuda a renovar nuestra mente. En Romanos capítulo 12, versículo 2, Pablo nos exhorta: no se amolden al patrón de este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, para que puedan comprobar cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Al llenar nuestra mente con las Escrituras, somos transformados y capacitados para vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Además, la palabra de Dios nos proporciona la sabiduría necesaria para lidiar con situaciones cotidianas. En Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6 leemos: confía en el Señor de todo corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconoce al Señor en todos tus caminos, y Él enderezará tus sendas. La Biblia nos enseña a confiar plenamente en Dios y buscar su orientación en todas las áreas de nuestras vidas. La palabra de Dios también es un medio de sanidad y restauración. En Salmos capítulo 107, versículo 20, está escrito: Él envió su palabra y los sanó y los libró de la muerte. La Biblia está repleta de promesas de sanidad y restauración, ofreciendo esperanza y renovación para aquellos que se aferran a ella. Además, la Biblia nos exhorta a meditar en la palabra de Dios continuamente. En Salmos capítulo 1, versículos 2 y 3, leemos: al contrario, su satisfacción está en la ley del Señor, y en esa ley medita día y noche. Es como árbol plantado a la orilla de aguas corrientes, da fruto en su tiempo y su hoja no se marchita. Todo lo que hace prospera. Meditar en la palabra de Dios nos nutre espiritualmente, nos mantiene firmes y nos ayuda a prosperar en todas las áreas de nuestra vida. Por lo tanto, sumérgete en la palabra de Dios diariamente. Lee, medita, memoriza y aplica las Escrituras en tu vida. Cuando enfrentes tentaciones o desafíos, recuerda las promesas y enseñanzas de la Biblia. Úsala como tu espada espiritual para defenderte de los ataques del enemigo y avanzar en el propósito que Dios tiene para ti. La palabra de Dios es poderosa y eficaz. Es el fundamento sobre el cual construimos nuestra fe y nuestra vida. Al hacer de ella una parte central de tu día a día, estarás mejor equipado para enfrentar cualquier batalla, sabiendo que la verdad de Dios está siempre a tu lado. La tercera arma poderosa que Dios nos dio para vencer las tentaciones del enemigo es la fe. La fe es el fundamento de nuestra vida cristiana y es a través de ella que nos conectamos con Dios y recibimos sus promesas. La Biblia nos dice en Hebreos capítulo 11, versículo 6: sin fe es imposible agradar a Dios, pues quien se acerca a Él debe creer que existe y que recompensa a quienes lo buscan. La fe es más que solo creer en Dios, es confiar en Él completamente, incluso cuando no podemos ver el camino frente a nosotros. Es esta confianza inquebrantable la que nos permite enfrentar los desafíos y las tentaciones con valentía y determinación. La fe actúa como un escudo que nos protege de los ataques del enemigo. En Efesios capítulo 6, versículo 16, Pablo nos exhorta a tomar el escudo de la fe, con el cual podrán apagar todas las flechas encendidas del maligno. El escudo de la fe nos protege de las dudas, miedos y mentiras que el enemigo intenta lanzar contra nosotros.
Cuando mantenemos nuestra fe firme en Dios, podemos resistir esos ataques y permanecer firmes. Un ejemplo poderoso de fe inquebrantable es la historia de Abraham. Dios prometió a Abraham que él sería padre de muchas naciones, incluso cuando él y su esposa Sara eran ancianos y sin hijos. En Romanos capítulo 4, versículos 19 a 21, leemos que Abraham no se debilitó en la fe, aunque sabía que su cuerpo ya estaba sin vitalidad, pues ya tenía unos 100 años, y que también el vientre de Sara estaba sin vitalidad. Aún así, no dudó ni fue incrédulo respecto a la promesa de Dios, sino que se fortaleció en su fe y dio gloria a Dios, estando plenamente convencido de que Él era poderoso para cumplir lo que había prometido. La fe de Abraham no fue solo una creencia pasiva, sino una confianza activa y continua en Dios. Él creyó en la promesa de Dios, incluso cuando las circunstancias parecían imposibles. Y Dios honró su fe, cumpliendo la promesa y haciendo de Abraham el padre de muchas naciones. Otra historia inspiradora de fe es la de David enfrentando al gigante Goliat. En 1 Samuel capítulo 17, David, un joven pastor, enfrentó al gigante guerrero filisteo, Goliat. Con solo una honda y 5 piedras lisas, David declaró su fe en Dios, diciendo: «Tú vienes contra mí con espada, con lanza y con jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado». 1 Samuel capítulo 17, versículo 45. La fe inquebrantable de David en Dios lo capacitó para derrotar a Goliat, mostrando que no es la fuerza física, sino la fe en Dios la que nos da la victoria. La fe también es esencial para mantenernos firmes en las promesas de Dios. Cuando enfrentamos momentos de duda o desánimo, necesitamos recordar las promesas de Dios y confiar en que Él es fiel para cumplirlas. En 2 Corintios capítulo 5, versículo 7, Pablo nos recuerda: «Vivimos por fe y no por vista». Nuestra fe nos ayuda a ver más allá de las circunstancias inmediatas y a confiar en que Dios está obrando en todas las cosas para nuestro bien. Además, la fe nos da el valor para avanzar, incluso en medio de las dificultades. En Hebreos capítulo 11, versículo 1, está escrito: «Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve». La fe nos da la certeza y la confianza para seguir adelante, sabiendo que Dios está en control y que Él cumplirá sus promesas. La fe también es una arma poderosa contra el miedo. El enemigo muchas veces usa el miedo para paralizarnos y desviarnos del camino que Dios tiene para nosotros. Sin embargo, la fe nos permite enfrentar el miedo con valentía. En Salmos capítulo 56, versículo 3, el salmista declara: «Cuando tengo miedo, confío en ti». La fe en Dios nos da la confianza de que, sin importar lo que enfrentemos, Él está con nosotros y nos sostendrá. Por lo tanto, fortalece tu fe diariamente. Lee la Biblia, medita en las promesas de Dios y ora pidiendo que Él aumente tu fe. Recuerda los ejemplos bíblicos de fe y permite que ellos inspiren y fortalezcan tu propia fe. Confía en que Dios es fiel y que Él cumplirá todas sus promesas en tu vida. La fe es una arma poderosa que nos permite vencer las tentaciones del enemigo y vivir la vida abundante que Dios ha planeado para nosotros. Con fe, podemos enfrentar cualquier desafío, sabiendo que Dios está a nuestro lado, guiándonos y fortaleciéndonos a cada paso del camino. Además de la oración, la palabra de Dios y la fe, la cuarta arma esencial que Dios nos ha dado para vencer las tentaciones del enemigo es la comunión con otros creyentes. Estar en comunidad con otros seguidores de Cristo es vital para nuestra caminata espiritual. La Biblia nos enseña que no fuimos hechos para andar solos, sino para vivir en comunión, apoyándonos y animándonos unos a otros. La comunión nos fortalece de varias maneras. En Eclesiastés capítulo 4, versículos 9 a 10, está escrito: «Mejor son 2 que 1,
porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero ay del solo, que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. Este versículo nos muestra la importancia de tener personas a nuestro lado que puedan levantarnos cuando tropezamos y apoyarnos en tiempos de necesidad. Un ejemplo poderoso de comunión en la Biblia se encuentra en el libro de Hechos. La iglesia primitiva entendía la importancia de la comunidad. En Hechos capítulo 2, versículos 42 a 47, leemos sobre cómo los primeros cristianos se dedicaban a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a las oraciones. Vivían en unidad, compartiendo todo lo que tenían, y como resultado, el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. La comunión y la unidad entre los creyentes crearon un ambiente donde Dios pudo obrar poderosamente. Estar en comunión con otros creyentes nos proporciona un soporte espiritual que es esencial para nuestra caminata. En Hebreos capítulo 10, versículos 24 y 25, somos exhortados a considerarnos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de reunirnos como iglesia, según el costumbre de algunos, sino animémonos unos a otros, y con más razón cuando veis que aquel día se acerca. La comunidad de fe nos ofrece un espacio para animarnos unos a otros, para ayudarnos a crecer en amor y buenas obras, y para mantenernos firmes en nuestra fe. La comunión también nos proporciona responsabilidad. Cuando estamos conectados con otros creyentes, tenemos personas que nos ayudan a permanecer en el camino correcto y nos corrigen cuando nos desviamos. En Santiago capítulo 5, versículo 16, leemos: Confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. La confesión y la oración mutua son formas de mantenernos responsables y de buscar sanidad y crecimiento espiritual. Además, la comunión nos da la oportunidad de servir y ser servidos. En Gálatas capítulo 6, versículo 2, Pablo nos exhorta a llevar los unos las cargas de los otros y así cumplir la ley de Cristo. Al llevar las cargas unos de otros, mostramos el amor de Cristo en acción y creamos un ambiente de apoyo y cuidado mutuo. Considera la historia de Moisés, Aarón y Hur durante la batalla contra los amalecitas. En Éxodo capítulo 17, versículos 8 a 13, mientras Moisés mantenía sus manos levantadas, los israelitas prevalecían. Pero cuando sus manos se cansaban y las bajaba, los amalecitas prevalecían. Entonces Aarón y Hur sostuvieron las manos de Moisés, uno de cada lado, hasta que el sol se puso, y así los israelitas ganaron la batalla. Este es un poderoso ejemplo de cómo el apoyo de los demás puede ayudarnos a ganar batallas espirituales. La comunión también es un lugar donde podemos crecer y desarrollar nuestros dones espirituales. En 1 Corintios capítulo 12, Pablo habla sobre la iglesia como el cuerpo de Cristo, donde cada miembro tiene un papel y un don específico. Cuando estamos en comunión con otros creyentes, podemos usar nuestros dones para edificar la iglesia y ser edificados por los dones de los demás. Por lo tanto, busca activamente la comunión con otros creyentes. Participa en un grupo de estudio bíblico. Involúcrate en actividades de la iglesia. Encuentra maneras de servir y apoyar a los demás. La comunión no solo nos fortalece individualmente, sino que también fortalece el cuerpo de Cristo en su conjunto. Juntos, somos más fuertes y más capaces de resistir las tentaciones del enemigo. La comunión con otros creyentes es una arma poderosa que nos ayuda a vencer las tentaciones del diablo y a crecer en nuestra fe. Al unirnos en amor, apoyo y responsabilidad, podemos enfrentar cualquier desafío, sabiendo que no estamos solos. Con Dios a nuestro lado y la comunidad de fe apoyándonos, podemos vencer cualquier batalla espiritual.
La quinta arma poderosa que Dios nos ha dado para vencer las tentaciones del enemigo es la alabanza y la adoración. Alabar y adorar a Dios no es solo un acto de reverencia, sino una declaración de fe y una forma poderosa de combate espiritual. A través de la alabanza y la adoración, declaramos la grandeza de Dios, reconocemos su soberanía e invitamos su presencia en nuestras vidas y circunstancias. La alabanza y la adoración tienen el poder de transformar atmósferas. Cuando alabamos a Dios, cambiamos nuestro enfoque de las circunstancias a nuestro alrededor a la majestad y poder de Dios. El Salmo 22, versículo 3, nos dice: «Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel». Cuando alabamos a Dios, Él habita en medio de nuestras alabanzas, trayendo su presencia transformadora. Un ejemplo bíblico poderoso del efecto de la alabanza se encuentra en la historia de Pablo y Silas. En Hechos capítulo 16, versículos 25 y 26, leemos que, incluso estando presos, Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios, y los otros presos los escuchaban. De repente, hubo un terremoto tan violento que los cimientos de la prisión se sacudieron. Todas las puertas se abrieron y las cadenas de todos se soltaron. La alabanza de ellos trajo liberación no solo para ellos, sino para todos a su alrededor. Esto nos muestra que, incluso en medio de situaciones aparentemente imposibles, la alabanza puede traer la intervención divina y cambiar la situación. La alabanza y la adoración también son armas poderosas contra el desánimo y la opresión. Cuando enfrentamos momentos de desesperación, levantar nuestras voces en alabanza puede cambiar nuestra perspectiva y renovar nuestra esperanza. El Salmo 42, versículo 11, dice: «¿Por qué te abates, alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarlo, salvación mía y Dios mío». El salmista nos enseña que, incluso cuando nuestra alma está abatida, la alabanza puede renovar nuestra esperanza y recordarnos la fidelidad de Dios. Otro ejemplo inspirador es la historia del rey Josafat. En 2 Crónicas capítulo 20, el ejército de Judá estaba rodeado por enemigos poderosos. Josafat buscó al Señor y proclamó un ayuno en toda la tierra. Dios respondió a través de un profeta, diciendo que la batalla no era de ellos, sino de Dios. Entonces, Josafat puso cantores al frente del ejército para alabar a Dios. Cuando comenzaron a cantar y alabar, el Señor puso emboscadas contra los enemigos de Judá, y ellos fueron derrotados. Este ejemplo muestra que la alabanza no es solo una respuesta a la victoria, sino una estrategia para alcanzar la victoria. Alabar y adorar a Dios también fortalecen nuestra fe. Cuando declaramos la grandeza de Dios en medio de nuestras luchas, reafirmamos nuestra confianza en Él y en sus promesas. En Colosenses capítulo 3, versículo 16, Pablo nos exhorta: «La palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales». La alabanza y la adoración nos ayudan a mantener la palabra de Dios viva en nuestros corazones y a permanecer firmes en la fe. Además, la alabanza y la adoración son formas de reconocer la soberanía de Dios sobre nuestras vidas y circunstancias. En Apocalipsis capítulo 4, versículo 11, leemos: «Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas». Cuando adoramos a Dios, reconocemos que Él está en control de todas las cosas y que, independientemente de las circunstancias, Él es digno de toda alabanza. Por lo tanto, haz de la alabanza y la adoración una parte regular de tu vida, no solo en momentos de alegría, sino también en tiempos de dificultad. Canta alabanzas a Dios, declara su bondad y fidelidad, y permite que la adoración transforme tu perspectiva y traiga la presencia de Dios a tus circunstancias.
La alabanza y la adoración son armas poderosas que nos ayudan a vencer las tentaciones del enemigo y a vivir en constante comunión con Dios. Al enfocar nuestra atención en Dios y exaltar su nombre, somos fortalecidos, alentados y capacitados para enfrentar cualquier desafío que se presente en nuestro camino. Espero sinceramente que hayas disfrutado de este video y que haya sido una bendición para tu vida. Quiero animarte a compartir este mensaje. Piensa en 1, 2 o 3 personas que conoces que puedan estar necesitando escuchar esta palabra hoy. Envía este mensaje a ellas, pues Dios puede estar queriendo usar a ti para tocar y transformar la vida de esas personas. No olvides suscribirte al canal para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Tu apoyo es muy importante para que podamos seguir compartiendo la palabra de Dios y alcanzando más vidas. Que Dios bendiga abundantemente tu vida y hasta el próximo video. Quédate con Dios.